Amén. Abran sus Biblias conmigo en el Salmo 104. Salmo 104. Vamos a leer el contexto, los versos desde el 1 hasta el 4. Dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Ahí está. Y escuchen ahora, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ese es Dios. Aquí en resumen dice que el Señor gobierna sobre su creación, como dice ahí. Miren ese lenguaje tan hermoso. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Él se cubre de luz como de vestidura. Él extiende los cielos como una cortina. Él establece sus aposentos en las aguas. Él pone las nubes por su carroza. Mire cómo le sirve toda la creación. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Fíjense aquí, amados, algo. Aquí la palabra que se usa ahí como mensajeros en hebreo, primeramente voy a comenzar con la palabra los vientos, el viento. Esta palabra en hebreo, la palabra ruach, que significa aliento, exhalación, vida, por semejanza espíritu, de ahí también se usa para Espíritu Santo, aire, aliento, ánimo, hálito, respiración, soplo, en fin, viento. Así como en el Nuevo Testamento, muy semejante. La palabra mensajeros ahí en griego es malak, que viene de una raíz que significa despachar. Me gusta esa palabra. Despachar. Despachar como delegado. Por eso es mensajero. Despachar como un delegado. Por eso se usa para hablar de ángel, esa palabra, para hablar de los ángeles. También se usa para referirse a los profetas, los sacerdotes, los maestros, los embajadores, los enviados, porque viene la palabra ángel. Malak es el sustituto de ángelos en griego, malak. Me gusta lo que dice y quiero que se grabe esto para cuando llegue a la aplicación. Significa despachar como un delegado. Esa es la palabra mensajero ahí. La palabra ministro, en contexto plural, lo estoy diciendo en singular. Es la palabra sharat, que viene de una raíz que significa atender como servicio servil o en adoración. Figurativamente significa contribuir, administrar. Se traduce criado, ministerio, ministro, servidor, servir, sirviente. Esa es la palabra ministro, igual que como la conocemos. Y naturalmente la palabra fuego no hay que traducirla. Se traduce arder, encender en la Biblia. Se usa para refulgencia. Se usa como flamas, que aquí como traduce flamas también. Incendiar, abrazar, en fin. Es muy conocido. Estoy buscando el significado de estas palabras para cuando llegue la aplicación en la parte final. Aquí, mis hermanos, dice, miren ustedes lo que dice el versículo 4. Él hace a los vientos sus mensajeros. Él despacha a los vientos para que los vientos obedezcan y hagan su voluntad. Y a las flamas o llamas de fuego, Él lo hace a sus ministros, sus servidores. Quiere decir que el viento y las llamas, elementos de la naturaleza, de su creación, obedecen a la palabra de Dios
y facilitan a Dios hacer lo que Él decide hacer. Yo hice una selección de pasajes conocidos en el Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo Dios despacha los vientos, como sus mensajeros. Aquí no hay donde proyectar, nos tienen que, yo estoy leyendo, voy a leer los textos solamente y creo que se está grabando, así que está ahí. Si quieren apuntar, pueden poner el texto, pero dice, por ejemplo, la primera vez que se usa en Génesis 1:8, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Lo verán ustedes en Génesis 1:8, estaba en la creación, eso pasó un viento fuerte sobre la tierra. Él dijo, produzca la tierra, y dio mandamiento. Y todo obedecía. Aquí dice que Dios hizo que viniera un viento y el viento le obedeció, y dice que pasó un viento para hacer lo que Dios había determinado en su creación. En Éxodo 10:13 dice, Jehová trajo un viento oriental. Está hablando cuando el Señor mandó la plaga de las langostas. Dice que vino un viento oriental y vinieron langostas. Luego, de la misma manera, cuando Él retiró en el 14:21, dice asimismo también cuando en el 10:19, cuando Él quiso regresar las plagas, Él mandó el viento para que ese mismo viento que obedeció y trajo las plagas, ese mismo viento lo despachó. Y ese viento obedeció, y ese viento entonces, ¿qué hizo? Trajo de nuevo hacia atrás y limpió la tierra de Egipto. Quiere decir que el viento sirvió para enviar las langostas y luego para recoger esa plaga. En Éxodo 14:21, cuando Dios abrió el mar rojo, dice, el mar se retirase por viento. Dios hizo que el mar se retirase por viento oriental. Así que Dios mandó el viento y el viento abrió las aguas. Luego Dios, cuando quiso cerrar el mar, despachó el viento de nuevo y el viento le obedeció y se cerró el mar. Ahí está el viento como un ministro, como un ángel, como un mensajero obedeciendo al Señor. Muy bien. En Números 11:31, cuando el pueblo de Israel menospreció el maná y pidió carne, dice, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Así que Dios, es increíble cómo pueden venir tantas aves simultáneamente para alimentar 1,000,000 de personas. Es increíble. Ahí el viento obedeció a Dios y Dios despachó a ese viento oriental como su mensajero. Y gloria a Dios que el viento le obedeció y no se le resistió a Dios. Y vino y el Señor hizo lo que Él quiso. Porque el viento obedeció. Amén. En 2 de Samuel 22:11, que es más o menos lo que dice acá en el versículo anterior, es un salmo de David, dice, cabalgó, una visión, creo que en el Salmo 18 también se repite, cabalgó, voló sobre las alas del viento, que es lo que dice acá. El Señor, una visión de David, donde vio un montón de manifestaciones de Dios, y entre ellas vio a Dios cabalgando sobre el viento. El viento le sirvió a Dios para conducir a Dios, para hacer lo que Dios quiso. Así como dice que Él vuela en las alas de los querubines. Entonces, los querubines le sirven a Dios. Cabalgar es montarse para transportarse a un lugar. Cuando Dios se quiere transportar, toma las alas del viento, toma las alas de los cielos. Dice que cabalga sobre los cielos, cabalga sobre los serafines, que dice que cabalga sobre las nubes también. Así que todos los elementos de su creación le sirven para él lograr su propósito. ¿De acuerdo? Cuando Jonás se rebela contra la palabra de Dios y primero contra la palabra y después se revela contra la misericordia de Dios, porque Dios perdonó a Nínive y él se disgustó. Dios preparó muchas cosas, pero al principio dice, en el 1:4 de Jonás dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad. Entonces vino la tempestad, y Dios usó la tempestad para que sucediera lo que quiso hacer con Jonás. Ahí le obedeció el viento. En el mismo libro de Jonás, capítulo 4, versículo 8, otra vez Dios despacha los vientos
para obedecer, para hacer lo que él quería. Preparó Jehová un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Eso fue cuando él le secó la calabacera. Se enojó Jonás. Ahí estaba el viento enseñando a Jonás y dejando una enseñanza también para nosotros. Ahora, el texto, hay un texto que está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, y para mí es el más revelador, y es Mateo 8, 27 y 28, perdón, 26 y 27. Dice, Jesús estaba en el mar de Galilea. Dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. El viento y el mar, diga, el viento y el mar le obedecen a su creador. Dígalo otra vez. El viento y el mar obedecen a su creador. El viento y el mar le obedecen. Son sus ministros. Son sus mensajeros. Él los despacha en misiones especiales para que hagan lo que Él quiere. Así gobierna Dios, usando su creación y usando a sus criaturas para lograr sus fines. Fuimos creados para obediencia, para cumplir un propósito del Padre. Amén. Muy bien. Pensemos ahora, eso lo dice acerca de los vientos. Él lanza a los vientos sus mensajeros y a sus ángeles. Pero dice, y a las llamas de fuego sus ministros. También el fuego obedece a Dios. Pongamos algunos ejemplos. Génesis 15, 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ahí estaba esa antorcha de fuego dividiendo. Dividir en esta costumbre de hacer un pacto era, así se hará a cualquiera de las dos partes que no obedece. Y se partía, y por eso partía en dos los animales. Muy bien. Nosotros desobedecimos el pacto, por eso Cristo fue partido en la cruz del Calvario. Dice que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cristo representaba la parte de Dios y representaba la parte del hombre simultáneamente. Ambas partes en el pacto. Como Dios no falló, fallamos nosotros, se fue partido por nosotros. Para que nosotros entonces podamos cumplir la parte del pacto, entonces podamos hacer un pacto con el Señor. Hubo un nuevo pacto porque Cristo fue partido. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Escuchen. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Allí pues Dios manda el fuego para ilustrar y para hacer un pacto con Abraham. Aquí envía el fuego para enviar un juicio a estas dos ciudades que se habían rebelado contra él. En Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amados, esto es una manifestación de la gloria del Señor. Dice que era el ángel de Jehová. Pero la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Creen ustedes que los cielos no le pueden contener, puede meterse en una zarza? Jamás. Eso es una teofanía, una manifestación de Dios, nada más. Pero Dios hablaba, decía ahí. El viento, el fuego le obedeció. Y Dios habló. Acuérdense que Dios es fuego consumidor. Dios, fíjense que los dos elementos, más adelante vamos a hablar de eso, los dos elementos, Dios se representa por los elementos. Él es fuego consumidor. Y Él también es neuma, Él es espíritu. Amén. Entonces, ven aquí cómo el fuego obedece al Señor para el fin de revelarse a Moisés y hablar a Moisés. Otro ejemplo es Éxodo
13:21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, yo bendigo a Dios porque el fuego no se cansó en 40 años. Santo Dios. Que Dios le dio un mandamiento al fuego, le dijo, tú vas a estar ahí como una columna de fuego para que Israel se ilumine de noche. Y el fuego dice, sí, Señor, te voy a obedecer. Duró 40 años de fuego obedeciendo. Obediencia, la del fuego, 40 años obedeciendo. No se retiró. Estaba ahí, descansaba de día y de noche iba el fuego a obedecer a Dios. Ay, si fuéramos como el viento y el fuego. Si obedeciéramos a Dios, cómo se facilitaran las cosas del Señor. Amén. Escuchen. Levítico 9, 22 al 24. Yo hice una selección de estos dos pasajes. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras de sobre el altar y se postraron sobre sus rostros. Eso cuando Dios dedicó el sacerdocio, que pusieron la ofrenda, el Señor descendió y el fuego allí. Ahora para esto yo lo llamo el fuego de la aprobación. Cuando una ofrenda agrada a Dios, Dios manda el fuego de la aprobación, el holocausto se quema. El holocausto es una ofrenda del todo quemada, se consume en el altar y se le llama la ofrenda que asciende a Dios. El humo asciende al Señor. Y aquí está el fuego, ahora sirviéndole a Dios como aprobación. A Abraham le sirve para el pacto. A Moisés para hablarle. Amén. A Israel para aprobar ahí en el caso de los sacerdotes. Para hacer columna de fuego y iluminar a Israel de noche. En Números 11, 1 al 3, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Aquí otra vez el fuego como juicio, ministrando, obedeciendo al Señor. Amén. En Horeb, dice Deuteronomio 4, 10 al 13, que el monte ardía mientras Jehová hablaba. ¿Qué hacía? Ardía mientras Jehová hablaba. Ahí estaba el fuego respaldando, ahí estaba el fuego como testigo. Gloria a Dios. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Y se acercó el profeta Elías y dijo, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando saben que los padres devuelven el corazón de los hijos a los padres, se hacen los patriarcas. Eso hizo. Anoche yo hablar de eso, pero no quería extender, como el ministerio de Elías y Eliseo, llevar el corazón de los hijos a los padres a los hijos. Oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarza. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí el fuego testificó el deseo del corazón de Dios para con Israel, y Dios respondió al reto. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. ¿Cuántos saben que para Dios no es difícil hacer descender fuego del cielo? ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor del fuego. A mí me llama la atención porque en la antigüedad los pueblos creaban sus dioses de acuerdo a los elementos. El dios el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de las estrellas, el Dios del viento, el Dios del mar, el Dios de la prosperidad, en fin. Y el Dios nuestro, ellos necesitaban 1000 dioses para tenerlo todo. Y nosotros con uno, Él es el Dios del viento, es el Dios del mar, es el Dios que hace parir, es el Dios que produce, es el Dios, santo Dios.
Uno para todos, para todas las cosas. Los dioses eran todos para... Ay, Dios mío. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien. Entonces, yo tengo más textos acá, pero yo creo que ustedes entendieron. Muy bien. También en Primera de Crónicas 21, 26 y 27, edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Vemos ahí otra vez el fuego como un testigo de Dios y como un mensajero del Señor. Voy a terminar con la dedicación del templo en Segunda de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces, el Dios nuestro dice aquí que Él convierte a los vientos en sus mensajeros y los despacha a hacer su voluntad, y a las llamas las de sus ministros. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Este mismo texto lo cita el escritor a los hebreos. Y aquí vamos a ver algo, comenzamos a ver aplicación aquí muy interesante esto. Muy bien. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 1. Aquí en el contexto está comparando a Jesús con los ángeles para decir que Jesús es superior a los ángeles. Palabra ángel, malak, que significa mensajero, aquellos que Dios despacha. Hablando ahora de los ángeles, las criaturas celestiales. Dice el versículo 5, porque a cuál de los ángeles o de sus mensajeros dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sé que los ángeles le adoran, es superior a los ángeles. Ahora, miren el 7. Ciertamente, de los ángeles dice, está citando el salmo que estamos estudiando. Salmo 104:4. Dice aquí, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Escuchen ahora algo interesante aquí. Si yo me revelo algo aquí interesante. Y aquí, si Dios me ayuda a comunicar aquí lo que es, mis hermanos, el espíritu de la palabra. Qué triste cuando nos quedamos en el logo solamente, en las palabras, en las letras de la palabra y no pasamos al espíritu de la palabra. Por ejemplo, cuando en el capítulo 7, el apóstol Pablo, citando el Salmo 101, hablando de Jesús, y lo compara con Melquisedec, que dice que es semejante al Hijo del Hombre, sin padre, sin madre, dice, sin principio de días, ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien, escuchen, mis amados. A menos que no sea el mismo Jesús que descendió como Melquisedec, está hablando aquí de un hombre. Está hablando de un hombre. ¿Saben en qué se basa la interpretación de este escritor? De un silencio de Dios. Fíjense, sacar una enseñanza revelada de un silencio de Dios dice mucho. ¿Por qué silencio de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Melquisedec en la narración, en la narrativa bíblica, aparece abruptamente, sin ningún precedente. No habla de él ni antes, después naturalmente en el Salmo, que vuelve y lo cita, pero un rey antes, cuando se habla de un rey dice, cuando habla, por ejemplo, de Salomón, dice hijo de David. Se habla de Ezequías, hijo de fulano, y engendró a fulano, y habla de que este rey, su papá se llamaba Talic. Aquí solamente dice que reinaba en Jerusalén, en la ciudad de paz, rey de Shalom, rey de paz. Pero lo que el autor lo compara con Jesús,
Porque como Jesús no tiene ni principio de días, ni fin de días, este hombre, es una interpretación mía, naturalmente, por revelación, naturalmente. Este hombre, el escritor, lo que hace es, como Melquisedec no se sabe de dónde vino, ni a dónde fue. Pues por eso dice, ahí dice, sin principio de días, ni fin de días. Y como no se sabe, hijo de quién era, entonces él se vale de ese silencio del escritor, sin principios de días, ni fin de días, para compararlo con Jesús. Pero ya ahora hablando de algo eterno, Jesús siempre fue sacerdote, porque siempre ha adorado al Padre. Pero fíjense lo que es un silencio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí también hay una enseñanza basada en el Espíritu. Por ejemplo, el escritor de esta epístola seguro que usó la versión griega de la Septuaginta, que era una versión que era muy popular en los días de Jesús. ¿Por qué? Porque fue una traducción que se hizo en el 200 tanto antes de Cristo. Un rey griego, de cultura griega, pero de Egipto, decidió traducir la Biblia del hebreo al griego. Y eligió 70 sabios judíos, pero se llama la Septuaginta. Entonces, esa versión, como el griego era el idioma de la cultura, y no todo el mundo sabía hebreo ni arameo, pues inclusive muchos judíos que eran de la diáspora, ellos dominaban más el griego que el hebreo, usaban la Septuaginta. Entonces, aquí este escritor eligió la Septuaginta. Está hablando también a los hebreos, pero de la diáspora. Y escuchen ahora aquí, si ustedes, les voy a mostrar algo del texto que es curioso. Allí dice, en el Salmo 104:4 dice, que Dios a los vientos los hace, ¿qué? Sus mensajeros. Aquí dice otra cosa. Aquí dice, Él hace a sus mensajeros espíritus. Allí dice allí dice, porque la palabra espíritu es viento. En neuma, en griego también, igual que ruach, es viento. Entonces, él dice aquí, allá dice que los vientos son ángeles. Aquí dice que los ángeles son vientos. Aquí invierte, y yo no creo que es un error de traducción ni nada que se parezca, sino una poderosísima revelación. Y entonces dice, allá dice que Él hace al fuego sus ministros. Aquí dice que hace a sus ministros llama de fuego. Lo invierte. Eso lo noté yo. O sea, el Señor me reveló mirando. Y yo, Dios, aquí hay algo. Y como yo entiendo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron por el Espíritu, si usted somete a los escritores del Nuevo Testamento a una exégesis, ¿saben lo que es el animal ese? O sea, ¿saben lo que es la enfermedad esa? Si usted somete a hermenéutica y a exégesis a los escritores del Antiguo Testamento, usted dice, ¿de dónde esta gente inventaron una hermenéutica como esta? Porque todas las aplicaciones, la mayoría a Jesús, son espirituales. Cuando dice, por ejemplo, cuando el niño Jesús es llevado a Egipto y dice, y para que se cumpla lo que dice la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo dice Oseas hablando de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Aquí lo aplica Jesús. Fíjense. Y así hay un montón de textos que ellos interpretan porque vieron más allá de las letras. Porque el Nuevo Testamento es la dispensación del Espíritu. Israel se quedó en las letras. Pero Cristo vino a introducir la vida en el Espíritu. Y aquí no hay ninguna contradicción. Porque, mis hermanos, los vientos son mensajeros. Y los mensajeros son vientos. Porque, miren ustedes, porque eso es así. Miren aquí. El que hace a sus ángeles espíritus, pero los ángeles son espíritus. Yo estoy aplicando esta palabra no a los ángeles, las criaturas celestiales, sino ahora a nosotros. Atención, porque aquí dice, no somos nosotros mensajeros de Dios. No significa la palabra mensajeros
Malac, lo que Dios despacha para que haga algo. No dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio. No dijo el Señor, como el Padre me envió, yo también los envío. No lo dijo el Señor. No somos mensajeros del Señor. Solamente una cosa, que nosotros no solamente somos mensajeros de Dios, sino que también nosotros somos espíritus. Somos espíritus. Y ahora voy a hablar de eso. Cuando Dios hace a Adán, sopla en su nariz soplo de vida. Y Adán llega a ser un alma viviente. Dice que lo que hace, dice Job 32:8, y Job, hay otros textos también de Job, pero Job 32:8 dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, la imagen de Dios estaba en el soplo. Dios sopló su naturaleza. Dios es espíritu. Sopló espíritu sobre el hombre. Cuando el hombre, como el hombre pecó, y el pecado trajo separación. La palabra separación de Isaías 59:2 significa que el hombre era distinto. Llegó a ser distinto. Entonces, como el hombre era distinto, dice que la paga del pecado es muerte, el hombre murió. En la muerte, según Eclesiastés 12:7, cuando uno muere, lo que es del polvo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Miren ustedes, Dios hizo al hombre del polvo a la tierra y sopló sobre el hombre su espíritu. Y el hombre llegó a ser un ser viviente con la imagen de Dios. El hombre peca, pierde la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La muerte es una revelación o manifestación de lo que sucedió. Cuando el hombre muere, la parte que Dios sustrajo de la tierra vuelve a la tierra, que representa al hombre. Por eso la Biblia le llama la carne y la sangre no hereda el reino de Dios, porque representa la naturaleza del hombre. El pecado está en la naturaleza del hombre, no en la parte de Dios. Cuando el hombre muere, la parte de Dios se va, el soplo se va. Amén. Y entonces el castigo es para la parte del hombre, la parte que pertenece a la tierra. Como dice Pablo, hablando de la resurrección, hemos traído la imagen del terrenal, en la resurrección la imagen del celestial, o sea, de Cristo. Amén. Entonces, estoy diciendo esto para que ustedes vean. Eso es en la antigua creación. Cuando llega la nueva creación en Cristo Jesús, perdone que me voy a ir remotamente para llegar a donde quiero llegar y a la vez este panorama explicativo, se puede decir así, nos va a servir para muchas cosas. Abran los sentidos aquí a esta revelación, porque de aquí depende interpretar todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nace Cristo, Adán, Dios tiene que retirarle el espíritu a Adán, que es la muerte. Dios retira su espíritu. Y el hombre tierra vuelve a la tierra. Entonces, nosotros estamos preocupados por la parte del cuerpo. Pero lo que Dios hizo al hombre con su imagen y el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Qué pasa ahora? Cuando Dios nos va a redimir y nace el segundo Adán, como Dios es espíritu, Dios no podía ser un segundo Adán, y el hombre existía. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta el Señor? ¿De qué manera Dios se hace carne? El Señor es espíritu y ahora tiene que tomar un cuerpo humano. Ahora otra vez el espíritu entra al polvo, porque María era polvo, era humana, era carne y sangre. Entonces, ahora el Espíritu de Dios tiene que entrar al polvo. La muerte, cuando el hombre muere, se va el Espíritu. Ahora Dios tiene que entrar otra vez al mundo a crear de nuevo. He aquí hago nuevas todas las cosas en el Hijo. Entonces el Señor viene a entrar al mundo de nuevo. Muy bien, entonces toma el vientre de María. María no era inmaculada como enseñan los hermanos católicos. Inmaculado era el que estaba en el vientre de María. Pero ¿qué pasa? María, cuando el ángel le da el mensaje de que ella iba a tener un hijo, le dice, yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? Yo no conozco varón. Dice, no, esto no será por intervención de varón, tranquila. Y le dijo algo
que es un misterio. El Espíritu del Señor, ¿quién? Vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra. Yo interpreto, te hará una placenta y te va a aislar la parte humana de la naturaleza, de lo que tú heredaste de Adán, para yo depositar el cigoto, la esperma divina de mi hijo sin pecado. Y vuelve Dios a crear a Adán ahora en el vientre de María. Jesús nació por el Espíritu. Ahora un aplauso, Señor. Amén. Jesús nace por el Espíritu Santo. Jesús es neuma. Jesús tenía el cuerpo humano sin pecado ahora, porque nació sin pecado. Pero Jesús era espíritu. Dios estaba en él en espíritu. Yo no tengo el tiempo, pero son textos muy conocidos y es necesario que yo hable de esto para que puedan entender lo que voy a decir después. Jesús es el hombre perfecto en el espíritu. Nació en el espíritu, dice la palabra. Creció en el espíritu. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando él estaba allí en el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como paloma y se oyó la voz de Dios aprobando: este mi hijo amado en quien tengo contentamiento. El testimonio de Juan el Bautista decía: el Espíritu me dijo que sobre aquel que yo vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando sale del Jordán, dice Lucas 4:1, y Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sale lleno del Espíritu Santo del bautismo y lleno del Espíritu Santo es conducido por el Espíritu Santo al desierto. Al desierto, saben ustedes, él tenía que vencer al diablo, donde el diablo venció a Adán para poder redimirnos. Por eso las tentaciones del desierto son las mismas de Adán y Eva, sí, pero no es el tiempo para hablar de eso. Número 2, Israel le falló a Dios en el desierto y él tenía en el desierto que vencer porque Israel le falló a Dios en el desierto. Esa era la misión del desierto y Dios le estaba fortaleciendo también en espíritu, luchando contra el mal y no sometiéndose al diablo para ser el Señor y quitar el señorío al diablo del planeta. Dice Lucas narrando capítulo 4 que Jesús salió del desierto ayudado por los ángeles y dice que vino por el Espíritu a Nazaret. Entró a Galilea lleno del Espíritu Santo, llega a la sinagoga, dice lleno del Espíritu. Dice que fue llevado a Galilea lleno del Espíritu, llega a la sinagoga. Allí, yo no sé, algunos dicen que correspondía en la sinagoga a leer a Isaías 61 y a Jesús lo invitan a que él lea, él toma el libro y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres y libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Está diciendo, el Espíritu vino sobre mí. Quiere decir que Jesús es dinamitado por el Espíritu Santo. De ahí en adelante dice que salió lleno del Espíritu Santo y hacía milagros y enseñaba. Pedro en el libro de los Hechos, hablando y testificando, dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros lleno del Espíritu Santo, dinamitado por el Espíritu. Y Dios hacía maravillas por medio de él. Así que Jesús nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu. Y dice el libro de Hebreos que Jesús se entregó a Dios por el Espíritu en la cruz. Así que fue a la cruz por el Espíritu. Pena, yo no tengo los textos acá, pues como yo desobedecí a Dios, pues tengo eso en otra libreta, pero se lo digo de memoria. Creo que capítulo 9 de Hebreos dice que fue entregado, dice que se entregó a Dios por el Espíritu. Y dice también que dice después que resucitó por el Espíritu. Resucitó por el Espíritu. Lo dice Pablo, que Jesús resucitó por el Espíritu. Y dice también en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu de santidad por medio de la resurrección. Porque como Dios no es un Dios de muertos, lo levantó y resucitado ya era hijo de Dios por la resurrección. Él siempre fue hijo de Dios, pero como Dios no reconoce a los muertos como sus hijos, porque Dios es vida, a Cristo levantarse, este también es mi hijo. Allá lo declara hijo de Dios cuando lo bautizó, porque
vivió sin pecado, ahora lo dinamita y lo bautiza en el Espíritu. Aquí es porque lo resucitó. Y como Dios es Dios de vivos y Él vive y es perfecto, por eso es declarado por el Espíritu de santidad. Amén. Así que Jesús fue el hombre perfecto del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Escuchen ahora. Jesús, ahora voy a hablar colectivamente. Después que resucitó, reunió a los 12. Los instruyó por 40 días hablándoles del reino de Dios. Y dice la palabra que Jesús sopló sobre los 12. Reciban mi espíritu. Y sopló sobre ellos. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Naturalmente ellos son los 12, ellos son la primicia de la iglesia. Pero yo veo acá el mismo soplo del Génesis. El mismo. Lo que representaba el mismo soplo del Génesis. O sea, yo soy el hombre espíritu. Yo soy el neuma de Dios. Yo soy el viento de Dios hecho carne. Y ahora voy a soplar El Padre sopló sobre mí cuando me hizo espíritu en el vientre de María. Ahora yo, que soy espíritu, después de vencido, yo vengo y soplo sobre ustedes. Reciban el neuma, el viento. Y ahora viene, en ese soplo estaba el viento obedeciendo. Porque Dios es viento, Dios es neuma, Dios es espíritu. El día del Pentecostés, mis amados, voy a hablar más tarde de eso. El viento viene ahora sobre los 120, sobre toda la iglesia. Pero ya ahora esto tiene otra connotación. Ya no es la ilustración del Génesis. Los dos estaban representando a la iglesia de todos los siglos, representativamente. El Génesis ya es el Espíritu como persona que viene. También el Espíritu viene ahora como capacitador, como guía, etcétera, etcétera. Ahora, pero eso voy a hablar un poquito más tarde. Ahora, eso es colectivamente. Pensemos ahora en el aspecto personal. Nosotros somos templo del Espíritu Santo colectivamente, pero individualmente somos morada de Dios en el Espíritu. Individualmente somos templo y colectivamente somos templo del Espíritu. Mora el Espíritu en nosotros. Ahora van a entender por qué Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. No puede. Y ahí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Naturaleza humana. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahora dice, el viento, neuma, de donde quiera sopla. El viento, el espíritu, donde quiera sopla. Dios es espíritu. En Cristo Jesús nos quiere dar su misma naturaleza. Dios es espíritu. Y ahora viene a nacer individualmente en cada uno. Y dice que el que no naciere del espíritu no puede ver ni entrar al reino de Dios. Dios me lo ilustró de esta manera, porque eso lo leemos, lo citamos, nos emocionamos, pero no lo entendemos. Ahora voy a decir lo que yo entiendo de esto, y creo que estoy correcto en la revelación. Yo tengo 64 años. ¿Dónde estaba yo cuando tenía 70? Dígame. Yo no existía. Quiere decir que yo no había visto este mundo, porque no había entrado en este mundo. Correcto. El 8 de enero del 54, yo salí llorando de vientre de mi madre, me dieron una nalgadita y comencé a llorar. Desde ese día, del 8 de enero del 54, yo vi este mundo. Yo comí, yo bebí, yo caminé. Yo conocí a mi madre, a mis hermanos. Yo estudié, yo me casé. Todo eso porque yo entré a este mundo. Si yo no hubiera entrado a este mundo, no hubiera visto este mundo, no hubiera participado de este mundo porque yo no he entrado. Escuchen ahora. Nadie puede ver el mundo de Dios, su naturaleza y todo lo que es Dios si no nace y entra. ¿Cómo Jesús entró a este mundo? Por encarnación entró en este mundo.
Lo mismo que pasó en el vientre de María para introducir a Cristo en este mundo, eso es lo mismo que sucede en cada creyente. Lo que María, escuchen, Dios puso una placenta en María para aislar lo divino de lo humano, lo perfecto de lo contaminado. Lo mismo hace Dios contigo y conmigo cuando nacemos de nuevo. Como somos morada de Dios en el Espíritu de Dios no mora donde hay algo sucio. El Señor hace una placenta, dice que somos templo de Dios, edificio de Dios, morada de Dios. Dios aísla en cada persona cuando nace de nuevo, y ahí nacemos de nuevo. El hombre nuevo, que es el hombre del Espíritu, que nace en el Espíritu, igual que Jesús, la Biblia dice que fue concebido en el Espíritu por la voluntad de Dios. Efesios 1 dice que fuimos predestinados y conocidos de Dios. Dice, fuimos predestinados y escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y dice, por el puro afecto de su voluntad. Fuimos concebidos. Cristo nos engendró antes de la fundación del mundo. Pero en lo natural, Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. A los que les recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Estos no fueron engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Diga, yo fui engendrado por el Espíritu. Igual que Jesús en el vientre de María, fuimos engendrados por el Espíritu. Amén. Amén. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Dice también que nosotros, dice que nosotros nacimos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En cuanto al nacimiento, dice Santiago 1, 17 y 18, dice, Él, de su voluntad nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, igual que Jesús, Él en el vientre de María, nosotros en cada vientre de nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Y dice, esto dice del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes, pero que Jesús todavía no había sido glorificado. No lo habían recibido todavía. Nacimos del vientre del Espíritu Santo. Amén. Así que fuimos concebidos por el Espíritu, engendrados por el Espíritu. Hemos nacido por el Espíritu Santo. Amén. La vida, si usted nació en el Espíritu, usted puede vivir en el Espíritu. Escuchen lo que dice la Biblia, haciendo breve el asunto. En la vida natural, usted vive esta vida, usted come, usted habla, usted trabaja, porque esa es la vida humana. Pensemos en lo que la Biblia enseña acerca de la vida en el Espíritu. Dice Pablo, si habéis nacido del Espíritu, vivan en el Espíritu. Si nacieron del Espíritu, vivan del Espíritu. Si viven del Espíritu, anden en el Espíritu. Porque es una vida. Y dice la Biblia, escuchen, que en la vida espiritual, Pablo habla que se anda en el Espíritu. Primeramente que se vive en el Espíritu. Que se anda en el Espíritu. Dice que se ora en el Espíritu. Que se adora en el Espíritu. Dice que se sirve a Dios en espíritu. Jesús se regocijó en espíritu. Amén. Todo lo que usted hace en la vida natural, con relación a su naturaleza, usted también lo hace en la vida del Espíritu. Se predica en el Espíritu. Se sirve en el Espíritu. Nos relacionamos en el Espíritu. Porque somos neuma. Porque hemos nacido del neuma. El neuma, el viento de Dios está en nosotros. Eso no es algo alegórico, es real. El hombre nuevo no es el viejo construido o mejorado o educado. Ese viejo nunca puede ser educado. Dice la Biblia dice que los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Los designios la palabra designio es una manera de pensar. La palabra original es pensar.
El pensamiento, el pensar del hombre viejo está en enemistad contra Dios. No quiere agradar a Dios y tampoco puede. El hombre viejo ni quiere ni puede. Usted puede hacer todo lo que hace un cristiano, un nacido de Dios, y no ser nacido de Dios. Usted no es nacido de Dios porque usted hace lo que Dios hace. Usted nació de Dios y usted nació de Dios. ¿Usted entendió eso? Hay personas que por una filosofía moral tienen una sola mujer, son íntegros, son responsables, no mienten, no roban y no han nacido de Dios. No es lo que tú haces, es lo que tú eres. Amén. Es lo que tú eres, no lo que tú haces. Escuchen, los cristianos somos, por eso hacemos. Somos, por eso hacemos. El hacer es un fruto de lo que somos. Por su fruto les conoceréis. El que nace en el Espíritu y vive en el Espíritu se manifiesta la vida del Espíritu, que es el fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ese es el fruto, el resultado, ese es el hacer. La religión hace lo contrario. La religión hace para lograr ser. Y se pasan la vida entera haciendo para ser cristianos. Los cristianos no tienen que hacer para ser. Hacen porque son. Amén. Amén. Ustedes nunca han visto un árbol de manzanas pujar para parir una manzana. Imagínense un árbol de manzana diciendo, en aquella ramita quiero una manzana. Ayúdame. Allá. Otra acá, otra manzana aquí. Acá, otra aquí. No. Un árbol de manzanas no tiene que esforzarse para producir manzanas, porque es un árbol de manzanas. Un hombre nacido de nuevo, un hombre nacido del Espíritu, no tiene que esforzarse para producir frutos del Espíritu, porque su naturaleza es espiritual. Amén. Amén. El único árbol que hay que ponerle los frutos es el árbol de Navidad. Uno azul, otro verde, otro rojo. Hermanos, miren, esta es la gran revelación del Nuevo Testamento. Esta es la óptica para ver todo el Nuevo Testamento. Échale mano, esto no es una alegoría, esto no es una revelación mía, esto está en toda la palabra. Solamente que nosotros hemos aprendido tanto de los hombres que ahora lo de Dios nos resulta extraño. Cuando la gente habla, yo nací de nuevo, significa que yo dejé las cosas que yo hacía antes. Eso no significa nacer de nuevo. No. Usted puede dejar todo y seguir siendo viejo. El hombre viejo usted lo puede educar. A fuerza de disciplina y de cuantas cosas. Pero en un descuido vuelve y surge. Como la puerca que vuelve al lodo. Usted la puede bañar, planchar y ponerla como mascota y hacerle moñitos. Pero un descuido Dios se va al lodo porque esa es su naturaleza. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno, al lodo, dice la Biblia. Esa es la naturaleza del hombre, continuo al mal. Entonces, igual que Jesús, hemos sido concebidos en el Espíritu, engendrados en el Espíritu, hemos nacido del Espíritu, podemos vivir la vida del Espíritu porque hemos entrado al reino del Espíritu. Y el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. ¿Por qué un espíritu? Porque Dios es espíritu. Y el que se une con Él, pues llega a ser un espíritu con Él. Por eso ahí está la grandeza de la dispensación de la gracia, que Jesús dijo, profetas y reyes quisieron ver esto, lo saludaron de lejos, lo administraron para nosotros, pero no saben. Alégrense, estamos en la dispensación de Dios. Dios es espíritu y en el Hijo nos dio la vida del Espíritu. Ahora, como hemos nacido del Espíritu, neuma, nosotros somos viento. Diga, yo soy viento. Y Dios también es viento.
Y como los vientos son sus mensajeros, yo también soy un mensajero de Dios. Y Dios me despacha. Colectivamente dice, como el Padre me envió, vayan viento, soplen por el mundo entero, muévanse por todos los lados, yo dirigiendo. Somos viento. Fuimos despachados como mensajeros por el mundo. Nadie puede buscarle una habitación al viento. El viento no puede estar estancado. Donde quiera sopla. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que nació de Dios se mueve por todas las direcciones. Meter al Espíritu Santo en una habitación y no dejarlo soplar. El Espíritu tiene que estar libre. Usted, el Espíritu de Dios, hay libertad. Porque el viento donde quiera sopla y se mueve. Vamos a seguir hablando, estamos comenzando. Ahora, todo esto es una introducción para que usted entienda el mensaje.